anfitrión tiene que ser el anfitrión. Bueno, hola alumnos, ¿cómo están? Estamos en esta sesión, ¿no? Vamos a tener varias donde yo invito a personalidades destacadas, bueno, a personas que saben algo, ¿no? No saben tanto, pero saben algo, y eso es muy importante, y a años les tomó saber esto. Entonces, aquí invité a una querida amiga del Departamento de Historia, colega mía, y nos va a hablar un poquito de ciencia, ¿no? Ella va a definir en qué sentido va a hablar de ciencia. Sí, por favor, ella es la doctora ya Pamela Loeria, ¿no? Recién doctorada, ¿no? Es profesora del Departamento de Historia. Ella da lecturas en el departamento y también da clases en la licenciatura de Historia. Da especialista en historiografía y ella acaba de hacer su doctorado. Sus temas son sobre la pedofilia, ¿no? Si ahí me equivoqué, Pamela, me corriges. Y exactamente qué es la pedofilia, ¿no? Trajo una historia de la pedofilia y nos va a hablar sobre todo la temporalidad, si no me equivoco, era 18-19, ¿no? O 19 totalmente. Bueno, ahorita me dices. Y pues nos va a dar una pequeña plática sobre sus perspectivas sobre la ciencia. Entonces pongan mucha atención porque esto lo vamos a tratar de hilar con los temas de imperialismo, ¿no? Entonces, Pamela, por favor, me voy a desconectar, ¿no? Para que no tengas problemas de interrupción, ¿no? Entonces me dices que ya acabaste y ya terminamos, ¿ok? Sale, aunque bueno, si te quieres quedar por mí, o se puede que te quedes. No, sí estoy. Nomás Okay. voy a escuchar el micrófono. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Buen día a todos los que nos ven. Y antes que nada quiero agradecer a Javier por la invitación y por la confianza que está depositando este día en mí para llevar el curso de esta clase, y espero que esta exposición, esta humilde y breve exposición, pues sea fructífera para todos, ¿no? Y bueno, entremos en materia, ¿no? El día de hoy mi objetivo es hablarles un poco sobre la ciencia en la modernidad, ¿no? O a lo mejor un poquito más concretamente en el siglo XIX. Y bueno, lo usual es que la historia del siglo XIX se enseñe y se aprenda a partir del estudio de los grandes sucesos políticos y económicos, ¿no? O los grandes personajes involucrados en estos procesos. No por nada, pues el siglo XIX es el siglo de las revoluciones, del imperialismo, y también es el escenario que hizo posible pues el inicio de las guerras mundiales, ¿no? Sin embargo, hay otras maneras de estudiar el siglo XIX y la modernidad en general, y ese camino es a través de la historia de la ciencia. Los que trabajan este tema a fondo suelen decir que estudiar la historia de la ciencia es estudiar la historia de la modernidad. ¿Y por qué? Pues porque en el discurso científico se configuraron muchos de los valores más importantes de la sociedad moderna. Esta sociedad que se configuró un poquito en el siglo XVII y que se consolidó a lo largo de los siglos XVIII y XIX. ¿Y cuáles son estos valores modernos ligados a la ciencia? Valores que son muy bien conocidos por todos nosotros, pero que pocas veces analizamos con cuidado, ¿no? Hablo de los valores de razón, de observación, de experimentación, de progreso, de naturaleza, de civilización, de objetividad y, por supuesto, de verdad. No me equivoco al decir que vivimos en un mundo, y bueno, esto no es una teoría mía, es algo que manejan algunos autores especialistas en esto, que vivimos en un mundo inmerso en una cultura global científica. O sea, todos en mayor o menor medida sabemos de ciencia, organizamos el mundo alrededor de la ciencia, distinguimos lo que es la naturaleza y la cultura a través de la ciencia, llevamos clases de historia de la ciencia, bueno, no historia de la ciencia, de ciencias, desde muy temprana edad, ¿no? Tal vez ahí poco a poco, pero conforme pasa nuestra edad, vamos aprendiendo un poco más. Y muchas veces nos preguntamos, ¿es que esto qué tiene que ver conmigo, no? Y a mí, ¿para qué me sirve saber detalles de física, de química, de matemáticas, de cálculo que yo ni siquiera voy a usar? Pues porque la ciencia es uno de los ejes rectores de nuestro entendimiento de la realidad hasta el día de hoy, ¿no? Nadie que pretenda sobrevivir en el siglo XXI puede prescindir de la ciencia para organizar y entender el mundo, ¿no?
Bueno, dicho esta breve introducción, quiero ofrecer una definición de ciencia que me parece que será muy útil para todos. Yo entiendo a la ciencia como un sistema social, el sistema social encargado de producir conocimientos verdaderos sobre fenómenos naturales o fenómenos sociales. Qué facilito suena todo esto, pero el asunto de producción de conocimiento y de verdad pues es algo muy, muy importante, ¿no? Típicos problemas investigados por el sistema ciencia son explicar cómo aparece el cáncer, por supuesto eso lo hacen los científicos, cómo un país estalla en revolución, eso también lo harían unos científicos tal vez más ligados a lo social, pero científicos al fin y al cabo, o cómo una persona se convierte en un enfermo mental, ¿no? No obstante, aquí lo que hay que destacar es la expresión verdadero, como yo les decía al principio de definición, ¿no? Porque el principio esencial de la ciencia, incluso antes que investigar el cómo de los fenómenos, es saber diferenciar entre lo verdadero y lo no verdadero. Ese es el principio elemental, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hace la ciencia es que echa mano de un proceso de investigación riguroso que se enfoca en producir enunciados verdaderos y evitar enunciados falsos. ¿Cómo los científicos logran esto? Pues siguiendo un método, ¿no? Pero hay muchos tipos de métodos. Algunos son más empíricos, que aquí espero que todos traten de recordar un poco sus clases de preparatoria o de secundaria. Hay métodos empíricos, eso significa que van en busca de evidencias tangibles que se puedan encontrar en el mundo y que se puedan comprobar a través del aspecto sensorial, pero también hay métodos que se enfocan más en una búsqueda teórica. ¿Y qué serían esos? Pues los que buscan justificaciones de tipo matemático, es lo que hacen los físicos teóricos o los matemáticos puros, digámoslo así, o también lo que son las justificaciones argumentativas, ¿no? Que a veces no pueden, digamos, completarse a través de lo empírico y pues tienen que recurrir a otros medios más analíticos, pues para alcanzar la producción de estos enunciados verdaderos, ¿no? Bueno, dicho esto, que espero que haya quedado más o menos claro y si no lo podemos comentar al final de esta exposición. Quisiera hablar brevemente sobre este sistema ciencia que apareció en el siglo XVII. Para mí, la ciencia aparece en el siglo XVII y lo que hay antes, por supuesto, no puedo negar que antes del siglo XVII, incluso desde la antigüedad, hubo un desarrollo, por ejemplo, de la geometría, de la astronomía, de la medicina, no lo niego. Sin embargo, fue hasta el siglo XVII que la ciencia gana verdadera relevancia social y se empieza a configurar como un sistema consolidado. O sea, antes del siglo XVII, la ciencia solo interesaba a un pequeñísimo, así, pero ínfimo número de personas, sobre todo pues estos, digamos, protocientíficos y políticos, y todo lo que se producía, era producido por estas personas, pues era comunicado o dialogado entre el pequeño círculo que conformaba a estos primeros científicos y que servía para resolver algunas dudas muy concretas de los políticos, ¿no? Por ejemplo, la ciencia en el siglo XVI se usaba para adivinar el futuro de los reyes o para encontrar una ruta como a las Indias, ¿no? Ese sería unos magníficos ejemplos de lo que era la ciencia antes de su consolidación, ¿no? Pero ¿qué pasa con el siglo XVII? Y yo sé que esta es una clase de historia de la ciencia en la modernidad, pero es que tenemos que comenzar por el siglo XVII, ¿no? Porque forma parte del proceso que hizo posible a este sistema social, ¿no? Bueno, el siglo XVII es el siglo de la revolución científica, lo que es conocido como revolución científica, y hay que decir que en el XVII surge la institución científica como tal. ¿A qué me refiero con esto? A que se fundan por primera vez en la historia múltiples academias y sociedades que estaban ubicadas en las grandes ciudades europeas y que además recibían apoyo económico pues del poder político. ¿Por qué a los políticos, que los traigo otra vez a colación, les gustaba patrocinar a las academias, a la Royal Society, por ejemplo, en Inglaterra? Primero por una cuestión de prestigio.
que hasta el día de hoy, espero que estén de acuerdo conmigo, patrocinar causas científicas da mucho prestigio al poder, ¿no? Pero sobre todo la ciencia es útil, es valorada porque resuelve problemas. Aquí no estamos hablando nada más de un conocimiento que sí tiene mucho de contemplación y de admiración de los fenómenos de la naturaleza, pero que empieza a generar utilidades y beneficios para aquel que la patrocina. Entonces, sobre todo, los reyes, los dirigentes de aquel entonces patrocinaban estas academias porque les interesaba mucho que se resolvieran problemas específicos que tenían que ver con los estados, los estados nacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, problemas de medición y de cálculo, o sea, cosas que tenían que ver con navegación, con longitud, con ubicación, y todos estos cálculos y esta resolución de problemas, pues era muy, muy, muy útil cuando se intentaban resolver cuestiones o problemas en cuanto a quién llegó primero a un lugar, dónde está exactamente la conquista que conseguimos, cuál va a ser nuestros límites territoriales que vamos a defender y vamos a ceder los demás al otro imperio o al otro estado. Todos esos son problemas que empieza a resolver la ciencia y los científicos que están en las academias en el siglo XVII, ¿no? Y junto con esto hay que decir que las academias científicas también inauguraron un nuevo tipo de hacer ciencia. Primero, porque el número de científicos empezó a aumentar de poquito en poquito, que antes eran cinco personas y ahora de poco en poco va ampliando ese número. Y segundo, porque la transmisión de la ciencia también empezó a hacerse más general, o sea, cada vez había más personas que se interesaban por la ciencia y que gustaban de saber de ciencia para resolver algunos problemas, ¿no? Y tercero, que tal vez es la más importante, es porque en el siglo XVII, dentro de las academias científicas, se fundaron las primeras doctrinas que habrán de hacer posible la distinción entre las diferentes ciencias y que también le habrán de dar personalidad a cada una de ellas. ¿A qué me refiero con esto? Que hasta ese momento, por ejemplo, no había separación entre lo que era la astronomía y la astrología. Eran casi lo mismo, ¿no? La astronomía, astrología te ayudaba a llegar al nuevo mundo, a hacer, funcionaba para mirar el cielo, contemplar las estrellas, encontrar una ruta de navegación y al mismo tiempo servía para adivinar el futuro del rey o de las personalidades de ese tiempo, ¿no? Entonces este es el momento en el que con estas doctrinas se empieza a generar una distinción entre lo que va a ser una y otra, y lo que sí puede hacer una, que va a ser, digamos, la búsqueda de cierto conocimiento verdadero. Es cuando las ciencias se van a empezar a pelear o a debatir respecto a yo hago las cosas mejor que tú. Así como pasó esta separación con la astronomía y la astrología, pues también se empezaron a separar y se empezaron a crear los primeros expertos, que todavía no va a estar asentado, eso va a ser hasta el 19, en cuanto a ser, la diferencia en cuanto a ser físico, en cuanto a ser biólogo, en cuanto a ser químico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque antes del siglo XVII, no sé si ustedes lo han leído, lo han visto en algún libro, en alguna película, antes del 17 y todavía en el 17 había personas eruditos que lo sabían todo. Había gente capaz de conocer todo lo que se sabía al respecto de un saber. Este es el momento en el que empiezan a especializarse, por así decirlo, los primeros expertos y empiezan a decir, no, yo solo me voy a dedicar a tal ámbito, me voy a dedicar a aquel otro ámbito, ¿no? Bueno, ¿quiénes son las figuras y acontecimientos más representativos de la ciencia en el siglo XVII? Porque esto es algo que no se nos puede olvidar a nadie. Tal vez los más famosos son uno, Copérnico, con su teoría heliocéntrica, que también conocemos como el giro copernicano, y algunos historiadores de la modernidad dicen ahí empieza la modernidad, ¿no? Con el giro copernicano, que es esta teoría que decía que no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol, y eso significa que toda la concepción del orden de la realidad tenía que modificarse, ¿no? Esa es la primera. La segunda gran personalidad del 17 es Bacon, que fue el que, digamos,
intentó hacer una unificación del método científico experimental con una de sus obras más importantes. Y tercero, el clásico, a lo mejor la figura más famosa y conocida por todos nosotros, que algunos odiamos en la preparatoria. A mí no me gustaba estudiar estas cosas en cuanto a matemáticas y física, pero fue Newton con sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal que dio origen a lo que va a ser la física mecánica, que va a tener su gran auge en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX. La física mecánica fue la gran ley, bueno, el gran saber que hizo posible el entendimiento de las leyes de la naturaleza hasta que decayó ya en el siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX. Y bueno, ahora sí pasemos, esto simplemente fue un antecedente, pasemos a lo que ahora sí yo considero la ciencia en la modernidad. Y bueno, para mí, no quiero aquí contradecir tal vez a mi amigo, colega Javier, pero para mí la modernidad o el siglo XIX en realidad se tiene que empezar a estudiar desde el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVIII es cuando se consolidan toda una serie de presupuestos, valores y concepciones de la realidad en cuanto a política, economía, ciencia, arte, etcétera, 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 que van a hacer posible pues todo el despliegue de problemas que van a ocurrir en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, respecto al siglo XVIII y ciencia, les puedo contar que para el XVIII la ciencia ganó un poder grande, 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 ¿no? Esto es porque los científicos, esto es importante recordarlo, los científicos empezaron a ocupar puestos políticos. Si se dan cuenta, antes los científicos solamente eran algo así como asesores de los reyes, de los gobernantes, que de vez en cuando los mandabas a llamar, los invitaban a sus fiestas, adornaban las fiestas porque era muy prestigioso tener científicos, digamos, en la corte, pero aquí los científicos de verdad ya tienen poder. Eso significa que podían influir en decisiones o asuntos de gran relevancia social. Más al rato les voy a hablar del caso específico de los médicos legistas, y de los psiquiatras, ¿no? Cómo ellos empezaron a organizar y a distinguir entre lo que era legal y lo que era lo ilegal, ¿no? Pero bueno, eso lo mencionaré más al rato. Fue también en el siglo XVIII cuando el sistema ciencia se encargó de unificar y controlar de una vez por todas los cabos sueltos del método científico. También, nuevamente, hagamos memoria de nuestros tiempos en la secundaria, en la preparatoria. O sea, todas las veces nos repiten, nos enseñan a cómo se descubre la verdad, ¿no? Por eso teníamos clases de laboratorio, por eso teníamos clases teóricas, pero eso se empezó a consolidar a partir del siglo XVIII. Antes como que cada científico hacía lo que mejor podía en su pequeño círculo de las academias, pero aquí en el siglo XVIII es cuando se empieza a tratar de decir la ciencia tiene que operar en una misma dirección y de una misma manera, de una manera que sea 100% eficaz, ¿no? Por ejemplo, en el 18 la ciencia es cuando de verdad da por sentada su separación de la religión, porque créanme, antes del 18 los científicos no tenían ninguna clase de problema en hablar de Dios, en aceptar la existencia de Dios, que tal vez después tampoco la tengan, y sobre todo en aceptar que Dios influía en los fenómenos de la naturaleza y que muchas veces como los seres humanos no tenían por qué entrometerse ahí, ¿no? Pero fueron los científicos ilustrados los que empiezan a decir es que la ciencia no debe tener vínculos estrechos con lo religioso. No tanto como ser 100% ateos, eso es una creencia un poco equivocada. Yo no me atrevería a decir en términos generales que los científicos modernos son ateos o que odian a la religión. Tal vez muchas veces se pelean con la iglesia y con ciertas concepciones y tienen ciertos resentimientos pues por la quema de científicos y condena de los Galileo y los Giordano Bruno, pues, que pasaron en tiempos de la revolución científica, pero aún así dicen, es que independientemente de las afiliaciones que tengamos, la ciencia no puede ir por ese lado, no puedes tener ningún vínculo con lo religioso, ¿no? Al contrario, la ciencia sí debe valerse únicamente de la razón y de la observación
para así encontrar los secretos ocultos en cuanto al funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Segundo, fue también en este tiempo, en el siglo XVIII, inicios de la modernidad, que se puso en la mesa el problema de la objetividad, que esa es una palabra que tal vez es la más interesante, lo que más interesa a los historiadores de la ciencia y filósofos de la ciencia hoy, de todos decimos, es que tenemos que ser objetivos, es que la objetividad, es que la historia debe ser objetiva, es que la ciencia debe ser objetiva, ¿no? Cuando este problema aparece en la mesa de los científicos del sistema ciencia es en el siglo XVIII, ¿no? Y con esto me refiero a que es en el siglo XVIII cuando los científicos intentan ya superar de una vez por todas los efectos de la dimensión individual, de la dimensión humana, de la dimensión subjetiva, para abrir paso a un saber que sea universal y que sea uniforme a los ojos de todos los observadores, ¿no? Esto tiene, bueno, espero que esto no sea muy complicado, esto tiene que ver con el problema de cómo comunicar y cómo hacer entender a todas las personas, sean científicos o no, de cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Ellos dicen, es que no tiene que ser claro solamente para mí, como una persona que sé de esto, es algo que tiene que hablar por sí mismo. Las leyes de la naturaleza tienen que hablar por sí mismas, tienen que existir fuera de mí como científico que las investiga o que las produce. Entonces, todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX van a trabajar muy duro por tratar de alcanzar esa objetividad. Y en lo que van a depositar todas las esperanzas de objetividad es en la conformación de un método que sea lo suficientemente riguroso para anular esa subjetividad y poder comunicar de una manera eficaz pues esas verdades de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál va a ser el método perfecto? Bueno, sí, el método perfecto para hablar de las leyes de la naturaleza fuera de la subjetividad del científico a través del lenguaje matemático. Por eso las matemáticas van a ser, pues no quiero decir que la única, porque yo no estaría de acuerdo en que las matemáticas son y la física son las reinas del siglo XIX, pero sí podríamos decir que son el modelo a seguir para las demás ciencias. Así como de, sí, las matemáticas y la física pueden matematizar el mundo, explicar el funcionamiento de la gravedad, de la mecánica a través de fórmulas, pues eso es a lo que debe aspirar toda la ciencia. Ellos creen que esa era la única manera de alcanzar esta ansiada objetividad, ¿no? Y bueno, dicho esto, ¿qué pasa en el siglo XIX? Que yo lo consideraría una, o sea, el siglo XVIII y XIX en cuanto a historia de la ciencia no se puede separar, ¿no? Pero podría especificar respecto a este tiempo que en el XIX todas las ciencias alcanzaron un desarrollo monumental gracias a lo que habían consolidado los científicos del siglo XVIII, ¿no? Fue el tiempo del surgimiento de las grandes teorías de la ciencia, que muchas de ellas siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, una de esas, que bueno, que en realidad empezó con Newton, que es la mecánica, pero aún así se consolidó a lo largo de 18 y 19, ¿no? Y tal vez el otro ejemplo más famoso, que ese sí sigue vigente hasta el día de hoy, es la teoría de la evolución, pues de Charles Darwin, ¿no? De la evolución de las especies y que surgió en el siglo XIX gracias a todos esta conformación del sistema ciencia que había ocurrido en los años anteriores, ¿no? Siglos anteriores. Bueno, también respecto al siglo XIX puedo comentar que la enseñanza de las ciencias se convirtió en uno de los ejes de la educación pública y es a lo que podríamos regresar que yo decía al principio de esta exposición, el por qué todos hasta el día de hoy llevamos clases de física, de química, de biología, de matemáticas, de medicina, a todos los niveles. Eso es un invento del siglo XIX. Se convirtió en la piedra angular de la educación, ¿no? Esta idea de que la educación sirve para mejorar la calidad de vida, para mejorar el mundo, para lograr el progreso del mundo, iba a ser a través de la ciencia, ¿no? Porque tan solo en un lapso de 2 siglos, 18 y 19, la ciencia había logrado lo que en, ¿cuántos? 15 siglos no se había conseguido, ¿no? Entonces,
la sociedad del siglo XIX está convencida de que la ciencia es la vía al progreso, a la perfección, al mejoramiento y al desarrollo de las naciones la completa civilización pues de las personas, ¿no? El camino a hacerlo es la ciencia. Por eso yo les decía al principio que una manera eficaz y muy correcta, por así decirlo, de estudiar el siglo XIX es a través de la ciencia. Porque, ¿por qué el siglo XIX está tan preocupado por acrecentar sus territorios, por acrecentar su población, por tener poderío militar, por tener muchas entradas de capital, muchas entradas de materias primas para la industrialización? Todo eso, ¿de dónde sale? De la ciencia, del discurso científico, que los científicos estaban logrando maravillas que hasta entonces nada ni nadie había logrado, ¿no? Y aquí, respecto al siglo XIX, también tendría que decir que así como todo el mundo empezó a aprender de ciencia a partir del siglo XIX, la ciencia adquirió una gran utilidad pública. Antes la ciencia, acuérdense, era para los que les interesaba la ciencia, era para los políticos y unos cuantos políticos, ahora es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la ciencia sirve en el siglo XIX para solucionar problemas reales, por así decirlo, de la población. Tal vez aquí los ejemplos más claros son los que tienen que ver con la biología y la medicina, por ejemplo. O sea, porque estas dos ciencias fueron las que estuvieron a cargo de la investigación que dieron origen a la vacunación, que dieron origen a los estudios respecto al dolor y cómo controlar el dolor, todo el desarrollo de la anestesia, por supuesto, y también todas las investigaciones alrededor de las enfermedades infecciosas y de lo que era también, ahorita se me viene a la mente, lo que era el buen desarrollo de los embarazos. Antes las personas morían muy fácilmente por enfermedades infecciosas, las mujeres morían todos los días en partos, los niños no duraban más de unos años de vida, se morían en sus primeros años. Ahora la ciencia está atacando esa clase de problemas y lo más importante, los está resolviendo. O sea, no son teorías lanzadas al azar, no son teorías que se quedan en mera especulación y promesas de eficacia. La ciencia está resolviendo los problemas, está evitando que las mujeres se mueran en los partos, está logrando que los niños lleguen a edades más altas, más mayores, está logrando que haya una nueva medicina de prevención en donde empiezan la vacunación muy de poquito en poco, pero lo está consiguiendo. Está aumentando la demografía, ¿sí? la cantidad de personas que hay en el mundo, que eso por supuesto se traduce en mano de obra y en soldados para los recién formados imperios, ¿no? ¿Qué más le puede gustar a un político que tener una población sana en mente y cuerpo? Y eso, por supuesto, ¿quién lo ofrece? La ciencia. La ciencia es la que hacía posible estas maravillas, ¿no? Y bueno, ya nada más como para terminar un poco y a ver si entramos a un pequeño diálogo con Javier, yo el caso que conozco en específico del éxito y de las maravillas que alcanzaron las ciencias en el siglo XVIII-XIX es el caso de la medicina y de la psiquiatría, muy conocido porque historiadores y filósofos muy famosos han tratado este tema, pero yo podría contarles un poco sobre la medicina legal del siglo XIX, ¿no? La medicina legal en la modernidad. La medicina legal es lo que hoy conocemos como medicina forense, básicamente, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo contar de la medicina legal? Que el médico legista en el 18 y 19 se convirtió en el aliado más importante de los jueces, o sea, del derecho penal. Acuérdense que yo les decía, ¿qué pasó en el 18? Que los científicos ocupan puestos de poder, pues el caso de los médicos legistas es este. ¿Por qué? Porque a los médicos legistas, que eran muy pocos en realidad, pero en el 19, así, en el lapso de un siglo, si eran primero unas cuantas decenas, a finales del siglo eran cientos y cientos y hasta miles. ¿Qué es lo que ofrecían los médicos legistas? Los médicos legistas se encargaron de inventar y de clasificar las distintas formas de delinquir.
O sea, por ejemplo, no tanto en cuanto a lo que tenía que ver con los crímenes a la propiedad, ¿no? Sino con los crímenes contra las personas. O sea, todas estas clasificaciones de homicidio, de envenenamiento, de agresión, todo eso fue inventado, descrito, trabajado por los médicos legistas, ¿no? Y más interesante aún, podríamos aquí agregar el asunto de la psiquiatría. Los psiquiatras, por ejemplo, eran los encargados de indagar en la figura del criminal. O sea, el criminal como objeto de estudio es un invento de la ciencia psiquiátrica médica del siglo XIX, que eso se supone que debe ser materia del derecho penal, ¿no? Pero los jueces dicen, es que la manera de juzgar adecuada y justamente, a la redundancia, es a través de la verdad, que ese es el gran valor de la ciencia, ¿no? Es que nosotros no podemos juzgar adecuadamente si no sabemos lo que realmente sucedió. Entonces, ¿qué hacen los médicos legistas y los psiquiatras? Es que van no a la escena del crimen, van al cuerpo, a las personas que estuvieron involucrados en esos crímenes y empiezan a buscar las evidencias que demuestren, uno, si el crimen ocurrió, dos, cómo ocurrió ese crimen y tres, por qué ocurrió el crimen. Y otra vez, esto no lo resuelve el derecho, no lo resuelve la política. Por mucho que el político quiera meter a la cárcel a alguien, si el médico, que es el científico, no da las pruebas necesarias y a través de su expertise, bueno, de su pericia sería la traducción en español, si a través de su pericia no descubre cómo ocurrieron los hechos, el derecho el derecho está totalmente frenado. Entonces quiero que se imaginen el poder que alcanzaron estos científicos al empezar a distinguir y elegir cuándo había crimen y cuándo no había crimen. Algo que mencionaba Javier, lo mencionó en su presentación, sí, yo me dedico a hacer historia de la pedofilia, historia de la agresión sexual de niños en el siglo XIX. Y a mí me interesaba ver cómo estos médicos forenses, digámoslo así, investigaban el cuerpo de los niños y de las niñas. Y ellos lo que quieren es, acuérdense, quieren objetividad. Ellos dicen, para empezar, todo el tiempo están diciendo estos crímenes son horribles, estos crímenes son nauseabundos, son horrorosos, son espantosos, pero a mí eso no me puede obstaculizar mi labor, ¿no? No me debo dejar guiar ni llevar por la emoción. Yo tengo que hacer mi trabajo. Y en mi trabajo consiste en encontrar la verdad, en producir conocimiento verdadero, en decir si esto realmente ocurrió o no. Pero ellos se están inventando las pruebas, están inventando lo que hoy en día son esas señales de la violencia sexual, que hoy tanto critican las feministas, por ejemplo, ¿no? Así de es que a las mujeres no se les cree, es que las mujeres tienen que tener el cuerpo deshecho para creerles. Esas son cosas, verdades que se inventaron y se implementaron en la medicina legal del siglo XIX. ¿Qué iban a buscar los médicos? Ellos decían, es que yo no puedo dar por sentado que este crimen ocurrió solo porque hay una denuncia o una sospecha. De ahí viene ese principio, ¿no? Ellos dicen, el cuerpo, la evidencia, la verdad tiene que hablar por sí misma. Y ellos dicen, no, pues yo tengo que encontrar esas señas, esas señales que me hablan de esa verdad. Número uno, pues tengo que buscar señales en el cuerpo como señales de violencia, moretones, rasgaduras, señales de pelea, golpes y por supuesto heridas pues genitales, que ese tema no lo tocaremos porque puede ser un poco turbio, ¿no? Ellos están diciendo, pero pues es que heridas vaginales, anales puede haber de muchos tipos. Entonces ellos empiezan a decir qué es lo que voy a ver. ¿Cuál es la distinción entre un moretón morado y un moretón rojo? ¿Cuál es la distinción entre un desgarramiento y un golpe? ¿Cuál es la distinción entre una mancha de tal color y una mancha de otro color, ¿no? Esas eran las dificultades de los médicos legistas en el 19. Ahora, en cuanto a los psiquiatras, ellos también tenían una labor muy interesante porque ellos más que ir a la víctima, como el médico legista, ellos iban al victimario.
¿Y cuál era la tarea de la psiquiatría? También que se le encomendó el sistema derecho, era decir, tú dime si este sujeto actuó con plena voluntad y plena intención o no. ¿Cómo llegar a esa conclusión? Y otra vez, el psiquiatra no puede valerse de su opinión, ellos están totalmente en contra de lo que yo piense, de lo que yo sienta, tengo que encontrar la verdad detrás de todo este asunto. Y es cuando se configuran las teorías respecto a, bueno, las personas que suelen cometer este tipo de agresiones están enfermas de algo, pero hay que ver en dónde está ese algo. Y ellos van buscando las pruebas en todo lo largo del cuerpo, buscan pruebas en los genitales, dicen a lo mejor tienen alguna deformidad en los genitales, se dan cuenta de que no es así, pasan al cerebro, dicen es que debe haber algún tipo de falla orgánica en el cerebro, un tumor, una herida, una secuela de un golpe, algo que como que te altere, digamos, tus facultades mentales, y al final se dan cuenta y llegan a la teoría de que es que esta más bien es una enfermedad del instinto. ¿Y dónde está el instinto en el cuerpo? Pues no está en ningún lado. Y empiezan a generar todas unas teorías muy locas respecto, por ejemplo, a las patologías sexuales, de cómo se identifican, por qué están mal, por qué no se puede tener cierta clase de relación sexual y cómo es que se diagnostican a las personas que llevan a cabo estos actos, ¿no? Entonces, lo que quiero yo mencionar con estos dos ejemplos es que se note la importancia que tiene la ciencia en el siglo XIX y el poder que tienen los científicos. Ellos tienen el poder de mandar a la gente a la cárcel o no, con un saber que todavía es primario, o sea, que todavía no sabe bien qué es lo que está buscando. Y tenían el poder de dictaminar si una persona estaba enferma, loca o era un criminal común y corriente. El poder de la ciencia en el siglo XIX es infinito, como les digo, abarca todos los sectores, el sector industrial, el sector de la medicina, el sector de la vida cotidiana en cuanto a la seguridad de las personas. Los científicos están presentes en todos lados, pero pues ellos haciendo su mejor esfuerzo en la búsqueda de esta verdad y de este conocimiento. Creo que hasta aquí me quedaría, Javier, por si quieres comentar algo conmigo, me encantaría. Sí, vamos a darle unos minutitos para que no se les sea pesado a los alumnos. Y lo que me interesa y para los intereses de este apartado, que creo que aunque no lo sepas, los has explicado muy bien, bueno, ahí yo me encargaré de llevarlo, pero yo creo que lo importante es esta cuestión de tú dices muy bien, es que la ciencia empieza por la matemática y la física, ¿no? Que son los modelos. Pero lo interesante a nivel poder, de lo que veo de tu plática, es cómo la biología o el estudio del cuerpo se vuelve el principal aliado del poder, ¿no? Eso es algo que hay que recuperar muy interesante, ¿no? No tanto, o sea, la física y la matemática son saberes para resolver problemas, pero parece ser que la biología, ¿no? Y las cuestiones que tú muy bien, la medicina, ¿no? Por algo, la medicina es de las ciencias más prestigiosas, incluso más que el matemático y el físico, porque es el médico y el abogado lo que mayormente se estudia, ¿verdad? Eso es interesante, muy bien dicho, relación al poder. Y además lo que vamos a ver, y yo creo que eso es el drama de la modernidad, ¿no? Que nos estamos dando cuenta con autores que ojalá veamos como Agamben y todos estos, es el drama de la ciencia biológica y la legalidad. Porque lo que vamos a ver nosotros, aparte de esto, es como en el imperialismo, tú hablas de los Estados-naciones, la biología y la legalidad son dos ciencias, por así decirlo, que legitiman el poder, ¿no? Como el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a poner ejemplo del darwinismo social, que el darwinismo social no es nada más que el uso de la biología, ¿no? Como bien has explicado del poder. Entonces, sí, no sé si me quieras comentar algo de cómo, por qué crees, sería especular, por qué crees que la biología y la medicina son más partícipes del poder, ¿no? Del poder político como ciencia, que la física y la matemática, ¿no? Que eso es lo que pasó en el 19, ¿no? Ok, bueno, yo la verdad ahí matizaría un poquito esa afirmación, o sea, yo creo que la física
y las matemáticas son tan poderosas como la biología y la medicina en el 19. Sin embargo, tú tienes toda la razón cuando dices que unas están más de la mano o son más reconocidas por la gente común, que serían la biología y la medicina, mientras la física y las matemáticas se quedan en el terreno más de la especialización, porque la física esa física y esas matemáticas son las que van a hacer posibles las bombas nucleares y son las que van a hacer posible el armamentismo utilizado en la Primera Guerra Mundial, que va a inaugurar una nueva forma de morir, como dice Hobsbawm, ¿no? Pero sí es cierto, eso la gente no lo ve, eso la gente no lo vive. Y aquí hay que traer a colación al gran Foucault, cuando Foucault dice, es que las ciencias del hombre, el hombre es un invento del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el hombre como objeto de estudio aparece en la modernidad entre siglo XVIII y XIX. ¿Y cuáles son los saberes que le importan a ese hombre? Pues los que afectan directamente con su vida, como la medicina. Y la medicina, por supuesto, satisface dos necesidades. La necesidad del poder que quiere que nazcan muchos niños, que quiere que la gente esté sana, que quiere que la gente trabaje, que quiere que la gente crea en los ideales de su nación, que quiere que la gente luche por ciertos ideales, y por el otro lado, estas son personas que ya tienen un nuevo tipo de sensibilidad, de nueva sensibilidad ante la muerte. Ya no les gusta que se les muera la gente, ni morir ellos. Son personas que ya no les gusta que se les mueran los hijos, son personas que ya no quieren padecer la enfermedad, son personas que ya no toleran el dolor. Cuando antes, pues la gente aguantaba pues la sacada de las muelas en el 16 y en el 15, ¿no? Aquí esta es una sociedad que ya es extremadamente sensible, y los médicos y la biología ayudan mucho a aliviar esos problemas. Son problemas que tiene unas personas cotidianas de la modernidad, y que por supuesto pues la medicina lo soluciona muy bien. Ok, me parece genial eso, ¿no? Sí, más bien creo que no sé si nos vamos porque hay que distinguir lo que es poder de política, ¿no? Y la política tiene que ver con la polis, ¿no? Con los ciudadanos, con la cuestión que se organiza una ciudad, ¿no? Platón hablaba de la cibernética es el timonel, ¿no? Entonces la política tiene que ver con estos que tienen el conocimiento científico y que saben cómo distribuir, ¿no? De hecho, hoy en día se habla de biopolítica, ¿no? Incluso habrá que pensar esto del coronavirus, ¿no? ¿Qué tanto de biopolítica tiene y por qué sigue siendo un asunto biológico, ¿no? Pero sí, muy bien lo que me dijiste, desde luego. No es que la física y la matemática están ajenas a la biopolítica, ¿no? Porque es como dice Agamben, ¿no? Esto es una cuestión de vida y muerte, ¿no? Lo que dice Agamben es que distribuye la vida y quién la muerte, ¿no? Entonces es muy interesante esto que nos cuentas de estos psicoterapeutas y médicos, ¿no? De cómo importan a la política, ¿no? Me imagino ahí lo del niño, ¿no? Que reaccionas el valor que empieza a tener la infancia en el siglo XIX, porque ellos van a ser el futuro, ¿no? Me imagino. Exactamente. Y ahorita lo que mencionaba, nada más agregaría algo, es que a lo mejor a la física y a las matemáticas habría que ponerlas del lado de la guerra. Me O parece sea, ajá, es más bien, el siglo XIX ya está preparándose para la guerra, ¿no? Sabe que sí. va a empezar en cualquier momento, y ahí es en donde están funcionando esas ciencias duras. O sea, que eso es lo que pueden hacer, ¿no? Pero ahí sí hay que distinguir entre guerra y política cotidiana, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahorita es imperialismo, y obviamente esta idea de la que hacen los estados-naciones es establecer una especie de competencia por la supremacía civilizatoria, ¿no? Claro, Y claro. ese Sin, problema y acabó la sin, guerra. sin olvidarnos del asunto del prestigio. Por eso hasta el día de hoy Alemania, Japón, Estados Unidos invierten mucho en ciencia, por supuesto, porque ellos todavía son modernos en el sentido de la ciencia nos lleva al progreso. Definitivamente eso lo cree un alemán, ¿no? Y al fin y al cabo, eso eso los pinta como las sociedades más civilizadas, como las más adelantadas, como las más dignas para dirigir a la Unión Europea o América, ¿no?
Claro. simplemente porque tienen a la ciencia de su lado. Y bueno, Rusia, que ya les ganó a todos con su vacuna, diciendo no se olviden de mí, ¿no? Ellos tampoco pasan desapercibido ese asunto. Pues sí, no dejan de ser la Unión Soviética, ¿no? De cierta forma, y su poderío geopolítico, ¿no? Que ahí hablamos, entonces ahí hablamos de geopolítica, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí le paramos, Pam, porque, bueno, si no, estaríamos siglos hablando de esto. Perfecto. Ya tengan esto mínimo para pensar, ¿no? Entonces, le paro la grabación. Y bueno, pues ahí les voy a dejar unas 2, 3 preguntas de la profesora Pamela y pues ahí las discutimos en el foro. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa, pues me preguntan y yo les hago llegar las preguntas a la doctora Pamela. Bueno, pues muchas gracias, Pam. Nos vemos. No, gracias a ti, Javier, por la invitación. Espero que no haya dicho muchas cosas que nada que ver. Ya, está muy bien. Bye. Perfecto.